yo decía, cónchale, último domingo del año en mi congregación quiero compartir, digamos, una palabra que creo que nos va a, estoy seguro que les va a ayudar, que les va a dar fe, que les va a aumentar la fe y la esperanza. Amén. En medio de todo lo malo que que uno pueda estar viviendo. Pero así lo titulo: que la sal en ti no pierda su sabor. Amén. Bueno, este mensaje ya lo prediqué una vez allá con los líderes de la Alianza de Liderazgo Juvenil. Más o menos lo adapté para la congregación, porque eran hacia jóvenes, pero como la mayoría de la iglesia aquí son jóvenes, y los que no son tan jóvenes, mantenemos o debiéramos mantener el espíritu joven, amén, y ayudar a la generación joven, que se está levantando. Entonces, que la sal en ti, este es el mensaje o el título: que la sal en ti no pierda su sabor. ¿Ok? Que la sal en ti no pierda su sabor. Entonces, este año, ya que termina, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta prédica y que Dios te impulse y te va a impulsar. Amén. Este va a ser un empuje para tu vida, un empuje del Espíritu para tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, este último domingo que nos congregamos aquí en la iglesia. Señor, gracias por esta hermosa familia espiritual que tú nos has dado, Señor. A pesar de que no estamos todos, Señor, pero gracias por los que están acá, Señor. Bendice a los que no están, ya salieron de vacaciones. Todos los hermanos, miembros de nuestra congregación, Señor, tú los bendigas, y que hoy el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestros oídos, ojos espirituales, que estemos alertas, escuchando tu voz, a pesar de que haya cosas que quizás nos peguen un poco o nos luchemos un poquito con algunas cosas que en tu palabra dicen. Señor, que tu palabra, el poder de tu palabra ablande esas áreas quizá que estén endurecidas adentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cambiar, y te damos permiso para que tu Espíritu pueda obrar y trabajar como tú quieres, Señor, y hacer lo que sea necesario para que nosotros estemos preparados para este año 2019 que viene, y podamos al final del año 2019 poder ver hacia atrás y ver el enorme avance que hemos tenido a nivel individual y a nivel de nuestra congregación, de la iglesia en Venezuela y de todo el país, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la unción de tu Espíritu, gracias porque es el Espíritu Santo el que revela, Señor, la verdad a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el Espíritu de revelación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, entonces en este año 2018 que termina en una creciente crisis, en este año que termina, en esta situación tan complicada, quiero compartirles, qué pude yo aprender yo y qué pude yo concluir yo, o sea, de todo este año, ¿no? Bueno, en lo que yo concluyo es el peligro que puede correr todo un país cuando la sal ha perdido su sabor. Peligro terrible que Venezuela está corriendo por eso. Cuando la sal ha perdido su sabor, cuando la sal se ha hecho insípida. Y como la sal se ha hecho insípida, se ve esto en micro, a nivel individual, y también en macro,
Se ve en todo un país, ¿okay? En todo el país. Entonces terminamos el año 2018 con una abismal crisis económica, social, política, ya todos lo sabemos, pero lo cual es consecuencia de una crisis de liderazgo. Entonces, porque tú agarras el ciudadano promedio en la calle, lo agarras en el bulevar de Sabana Grande así, promedio, y tú lo entrevistas y ese ciudadano promedio mira a la izquierda, mira a la derecha y no ve liderazgo. ¿Okay? No hay, no existe. Observa que no hay líderes en el país que den la talla para enfrentar esta gran tragedia que vivimos, porque la mayoría se han desviado. O sea, la mayoría se han desviado a todo nivel. Yo no digo todos, estoy diciendo la mayoría, o por lo menos los que tienen el poder de influenciar al resto, se han corrompido. Del lado izquierdo y del lado derecho, hermano. Amén. O sea, por todos lados se corrompieron. Lo que ha hecho que la tragedia de nuestro país siga avanzando y que no tenga, por lo menos aparentemente o naturalmente, no tenga un fin visible a corto o mediano plazo. Yo no veo. O sea, desde el punto de vista natural, yo sé que por la fe lo veo. Por fe veo una nueva Venezuela. Y va a suceder, pero el ciudadano promedio, no cristiano, no ve luz al final del túnel. No lo ve, no lo ve, no lo ve. Y bueno, por eso desesperanza, aumento de suicidios, aumento de la emigración. Ahora te dicen que para el año que viene la emigración va a llegar a los 4 millones. Digo, Dios mío, este país se va a vaciar. Y de esos 3 millones y pico que se han ido, la mayoría, ¿quiénes son? La fuerza joven, los cerebros, los profesionales, los médicos, gente que necesitamos para el país, pues, para que el país pueda surgir. Sin embargo, yo digo, Dios sabe lo que hace. De repente se fueron y regresarán. Yo me fui por 5 años, del 76 al 81, que ustedes no habían nacido todavía. Del 76 al 81, yo me fui a Estados Unidos a estudiar, pero yo regresé. Amén. Y yo sé que muchos se irán quizá por eso, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y muchos estoy seguro que regresarán. Amén. Porque Venezuela va a valer la pena. Amén. Va a valer la pena regresar. Porque ¿saben lo bueno de Venezuela? Que Venezuela, dentro de cuando Dios termine de hacer lo que tiene que hacer, que no va a ser fácil, pero lo va a hacer, todo está por hacerse. Todo está por hacerse. Entonces las oportunidades van a ser casi infinitas en Venezuela. Hay que hacer todo. Toallas sanitarias, bromas para afeitarse, lo que se te ocurra, alfileres, todo eso, hay que hacerlo, porque no se hace nada en Venezuela. Por supuesto, producir comida, todas esas cosas. Wow, todo está por hacerse. Entonces, claro, las potencialidades y eso va a ser enorme. Pero eso lo veo yo. Pero eso no lo ve el ciudadano común, o muy poco, la mayoría no lo ve. Entonces es duro, hermano, es duro. No hay liderazgo. Entonces otros dirán, bueno, hay una crisis de liderazgo, es verdad, pero ahí está la iglesia del Señor, sí, amén, gloria a Dios, que está la iglesia. ¿Pero qué pasa con la iglesia? Bueno, yo soy líder dentro de la iglesia del Señor en Venezuela, uno de sus líderes, y ¿qué es lo que yo veo? Que sus líderes también, o por lo menos una buena parte, no todos, ojo, pero una buena parte también se ha corrompido, siguiendo la corriente del sistema de este mundo. Se han dejado seducir muchos pastores
entre otras cosas, por el ídolo de la prosperidad, del dinero, del poder, tú sabes, de aparecer, tú sabes, de todo lo que es la vanagloria, la cuestión, tú sabes. Ahora, yo no estoy diciendo que la prosperidad es mala, la prosperidad es buena, pero estoy hablando del ídolo de la prosperidad. No estoy hablando de la bendición de la prosperidad, que es de Dios, sino del ídolo de la prosperidad. Entonces, Jesús fue claro al decir, por eso, Mateo 5:13, ¿me lo pueden poner aquí? Mateo 5:13 en la Biblia de las Américas. ¿Ok? Y también, para que lo tengan ahí, hermanos, Primera de Pedro 1, del 6 al 8. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces, Mateo 5:13. Ok. Entonces vamos a leer. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿De quién está hablando? De nosotros, los cristianos, de la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve. Para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Ok? Entonces, en aquella época, la sal, ustedes saben, se usaba como ¿qué? Aparte para sazonar la comida, ¿para qué? Preservar o conservar la carne, el pescado, etcétera, para evitar su rápida descomposición. Por eso la sal era tan valiosa, porque no habían neveras como tenemos hoy día, ni freezer, ni nada de eso, simplemente era la sal. ¿Okay? Entonces, si la sal de la tierra venezolana no sirve o se hizo insípida, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Ah? Se pudre, se descompone. El nivel de descomposición que tiene Venezuela, notorio en el mundo entero, porque no es que nuestra sociedad es la única sociedad que está mal. En el mundo entero las sociedades están mal por causa de la maldad del pecado, pero es que lo de Venezuela es algo inédito, insólito. La gente en el mundo dirá, bueno, no, eso es algo que no se puede entender. ¿Cómo un país ha caído a estos niveles de pobreza, siendo que tiene las mayores reservas de petróleo de la tierra? Y siendo que era un país... ¿Ustedes sabían que en el año 1950 Venezuela era uno de los países más ricos del mundo? En el año 50. Ajá, sí, es verdad. El bolívar era una divisa, el bolívar, moneda dura, en los años principios de los 50. ¿Ok? Uno iba a Estados Unidos y uno podía cambiar en las casas de bolsa, casas de cambio. Bolívar era, tú sabes, bolívar, dólar, libra esterlina. Bolívar era una moneda fuerte. Bueno, ahora estamos como estamos. Entonces, la sociedad, si la sal de la tierra, la sal de la tierra venezolana se pierde, la sociedad se descompone, y es lo que vemos a nuestro alrededor. Toda la corrupción, toda la maldad, la podredumbre, la brujería, todo lo diabólico que se ha desatado acá es resultado de que la sal se ha hecho insípida y ha perdido su sabor. Su propiedad de preservar la tierra para no podrirse es terrible, pero es la verdad. Y eso es, la sal es la iglesia, nosotros. La sal somos nosotros. Y la sociedad se pudrió.
y la sal somos nosotros. Entonces, ¿cómo te hace sentir eso a ti? A mí me hace sentir responsable, me hace sentir mal. ¿Me entiendes? Porque yo soy parte. Yo no digo, yo creo que nosotros aquí en esta iglesia somos sal, creo yo, ¿no? Porque no todas las iglesias han perdido su sabor, algunas que sí, pero es como comerse un arroz y que está desabrido. ¿Por qué? No porque no le echaron sal, sino que no había suficiente sal. Y si no hay suficiente, sí había un poco, pero no lo suficiente, igual ese arroz no sirve, pues. ¿Me entiendes? No sirve. No me gusta comerme un arroz o una arepa desabrida, una arepa sin sal. O terrible, ¿no? Entonces, Jesús lo dijo, la sal cuando se hace insípida ya para nada sirve. En otras palabras, hermano, esto es terrible decirlo, pero dice, para nada sirve, no se puede hacer nada con la sal ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Algo que no tiene más utilidad ni valor. O sea, la sal tú tienes la sal, utilizaste y hiciste una comida y le echaste bastante sal y después te la pruebas y no, la sal, oye, está insípido, no tiene sabor la comida. ¿Qué vas a hacer con esa sal la próxima vez que te toque cocinar? Botarla. No se puede hacer más nada con esa sal. Hay que botarla, para nada sirve, dice ahí, para nada sirve. Es terrible, pero esa es la verdad, para nada sirve. Entonces, pero como ustedes sí tienen sal, porque yo lo creo, amén. ¿Cuántos creen que tienen sal? Y que son salados para que tu vida, o sea, ¿tú crees que tu vida, tú crees, pregúntate esto, mi vida, mi persona, es ¿cómo se llama? Ayuda a preservar la sociedad o a ser más bien parte de que se pudra más. Pregúntate eso. Bueno, si tú crees, no, mira, sí, porque no, vale, sí, vale, mi vida, yo veo que lo que yo estoy haciendo y lo que yo procuro hacer y lo que hago en público y en privado, eso va en pro de que mi vida avance y así soy parte del avance en la dirección correcta. Pero si tu vida es parecida a la de los mundanos, porque eso pasa, hermano, eso está, no aquí en Venezuela, pero en Estados Unidos, Barna Group. ¿Conocen Barna Group? El grupo Barna. El grupo Barna es un grupo que hace estudios, ¿cómo se llama esto? Estadísticos, ¿ok? Estudios estadísticos de la iglesia, del cristianismo, en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos. ¿Sabes qué descubrió el grupo Barna en todos sus estudios que hacen? Que en Estados Unidos, no puedo hablar de Venezuela porque es en Estados Unidos, pero yo asumo que es igual en Venezuela, por no decir peor, el resultado, por lo que estamos viendo, ¿no? Pero el grupo Barna dice que en promedio los cristianos, no estoy hablando de católicos, estoy hablando de gente que se dice que ha nacido de nuevo, sus vidas no son muy diferentes a la de los gente que son no cristianos. ¿Ok? Entonces, algo está pasando, ¿verdad?
La tasa de divorcio es prácticamente igual a la de las no creyentes. El involucramiento de los hombres en la pornografía es prácticamente igual cuando hacen estudios en el mundo no cristiano. Me enteré de que un hombre de Dios allá en Estados Unidos le fue informado por una cadena hotelera famosa en Estados Unidos que cuando ciertas, fíjate tú, esto es insólito, cuando una conocida denominación cristiana hace su conferencia anual en ese hotel, los líderes de la denominación, hace su conferencia anual en ese hotel, ellos notan que la demanda de películas pornográficas se triplica en esos días donde está la conferencia de la conocida denominación cristiana cuyos líderes se están reuniendo para trabajar por los planes del año que viene. Claro, porque ellos en el hotel ven, porque eso es todo es pay-per-view. ¿Saben qué es eso? No, el pay-per-view. En DirecTV que tú metes tus datos y hay que pagar por esas películas, pues. Pero entonces todo eso está monitoreado por el hotel. Mira, en el cuarto tal. Eso todos lo monitorean. Así es que se triplica. Y son cristianos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Es tremendo, hermano. La sal ha perdido, bueno, y también en Estados Unidos la sal ha perdido su sabor, porque también la situación allá está complicada, aunque hay indicios de que la cosa está mejorando, gracias a Dios, en muchas cosas, ¿no? Bueno, y en otras partes del mundo igual. En Europa igual. La sal ha perdido su sabor y por eso el avance del Islam en Europa. Por eso es que dicen que ya muchos alcaldes en Francia, en Alemania, en Holanda, alcaldes de ciudades, ¿sabes cuáles son los nombres? Ahmed Al-Khalid, Mohamed, no sé qué cuestión, todos son musulmanes. Muchos alcaldes. Y eso para el año 2030, dice la cancillera Merkel de Alemania, dice que para el año 2030 o 2040, no recuerdo, Alemania será un estado musulmán. Estamos hablando dentro de 20 años. No estamos hablando, bueno, dentro de 200 años, cuando quizás mis bisnietos. No, eso lo vamos a ver nosotros. Un país europeo islámico. Y no porque vinieron unos terroristas y hicieron un golpe de Estado, no, porque por los votos, por la democracia. ¿Por qué? Porque la sal ha perdido su sabor. La iglesia no hizo su trabajo y entraron esta horda de bromas terribles. Bueno, así es la cosa, hermano. Pero Venezuela, tenemos nuestros temas aquí que tenemos que resolver. Bueno, seguimos. Entonces, esta generación que llevó a este país, a este estado, generación, todos, incluyendo todos los líderes del país, incluyendo los líderes de las iglesias. Esta generación, esa es mi conclusión, se corrompió, le falló al país y al Señor. Pero, hermanos, Dios tiene sus planes. Él no se olvida de nosotros. A pesar de nuestros pecados, el Señor redimirá nuestra situación. Y en medio de lo malo, obrará para su gloria y para el bien del país. ¿Qué se propone Dios entonces? Dios se propone levantar una nueva generación. Será diferente, que aprenderá de los errores de la generación cuya sal se hizo insípida y prepararla él mismo, Dios mismo, prepararla para asumir el liderazgo del país. Ustedes entonces, la generación joven, yo le digo ustedes porque esta iglesia casi todos son jóvenes, y ustedes que son la generación joven, son la generación que Dios está levantando, ¿ok? Pero los jóvenes siempre están llenos de energía, de buenas ideas, de entusiasmo
y en su idealismo piensan que ellos sí podrán lograr lo que los líderes anteriores no lograron. Pero, ¿qué pasa? Por lo general, históricamente, las nuevas generaciones tienden a cometer los mismos errores de aquellos que le precedieron. Eso es historia. Los mismos errores cometen las nuevas generaciones. ¿Ok? Que los que le antecedieron, aunque ellos pensaban que ellos sí iban a cambiar el mundo, que ellos iban a cambiar el país. Nosotros, si somos elegidos, vamos a cambiar el país. Convencen a la población, la gente confía en esos líderes. ¿Y cuál es el resultado histórico? Cometen los mismos errores, por no decir que peores errores o nuevos errores que complican todo. ¿Okay? Y así ha pasado históricamente. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta, pero ¿qué pasa con esta generación? Si ya la generación actual hizo que el país cayera en este estado de postración, ¿qué pasa con esta generación nueva de jóvenes? No se pueden dar el lujo de fallar. No pueden fallar. No podemos darnos ese lujo. Porque Dios no tiene otro plan. Dios tiene un plan. Él no tiene un plan B. Ustedes son el plan. El único plan que tienen Dios es esta generación. Por eso es que esta iglesia, Misión Cristiana H2D, que tiene un ministerio particularmente enfocado hacia la juventud, tienen que clamar mucho a Dios, pedirle mucho a Dios que los guarde del mal, que los guarde de las tentaciones, que los guarde cuando Dios lleve a esta congregación a otro nivel de influencia y de autoridad, porque Dios lo va a hacer. Y junto con muchas otras iglesias que también Dios está obrando, yo le pido a Dios y oremos mucho. Entonces, en eso pueden ayudar mucho los hermanos que tienen más experiencia, pues, o que tienen más edad. Ayudarlos, por ejemplo, este es mi caso. Ya yo no sé, a veces yo hablo con los jóvenes y bueno, pero ¿qué querrá decir esa palabra? Ya perdí ya se me fueron el vocabulario, dijo yo, me imagino, yo interpreto que quieren decir esto, pero ya yo perdí. Pero sí, y es un poco, ¿verdad? Que es un poco como extraño ¿qué pasa con los jóvenes cuando uno de mi edad trata de fluir con ellos en la misma, ¿verdad? Que los jóvenes, ¿me entiendes? Es que ese no es tu rol, pero tu rol es amarlos, quererlos, ver el potencial en ellos, orar por ellos, aconsejarlos a ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tienen que hacer. Como equipo, tenemos un rol que cumplir cada uno. Entonces, los que no son tan jóvenes de edad pueden contribuir para impulsar a que esta juventud en Venezuela, no solamente en esta iglesia, sino en Venezuela, surja. ¿Ok? Entonces, como ustedes pudieran correr el peligro, de lo cual no se pueden dar el lujo, pero está el peligro de cometer los mismos errores de la generación que le antecede, la pregunta que tienen que hacerse es, y buscar la respuesta es, ¿cómo podemos evitar que eso suceda? ¿Cómo puedo evitar que la sal que hay en nosotros se vuelva insípida? ¿O cómo podemos mantener el sabor de la sal que hay en nosotros? Amén. Porque esa es la cosa, tenemos la sal. ¿Cómo evitar que se haga insípida? Porque si se hace insípida la sal de esta generación, no hay forma de recuperar el país. Porque 2 generaciones seguidas de una generación que falló y otra que le siga, ya 2 generaciones seguidas, hermano,
yo dudo que un país se pueda levantar de nuevo. Lo que pasó en Cuba, pues, 2 generaciones seguidas. Yo no sé qué, o sea, es difícil, o China, o Corea del Norte, o países así que han estado bajo un yugo de comunismo o de lo que sea por generaciones, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender lo que está pasando acá y lo que Dios espera de nosotros. De mi estudio de la palabra y de mis observaciones en 35 años de ministerio, quiero decir cuál es la forma más rápida, cómo mantener la sal, cómo mantener ¿cómo se llama? Cómo mantener el sabor de la sal, que mantenga la fuerza a la sal. La forma más rápida de quitarle el sabor a la sal que Dios ha puesto en nosotros es el pecado que resulta de un enfoque errado del propósito de Dios. Es una cosa de fundamento, hermano. Tenemos que pensar, o sea, porque el enfoque que tú le das a la vida es fundamental. El enfoque. Tu tendencia a cómo tú enfocas las cosas, eso es fundamental si va a haber una generación que tenga éxito o una generación que fracase. ¿Okay? Por eso no es tan complicado, pero sí es importante entender el enfoque. Y eso es lo que yo he visto, ¿me entiendes? En estos 35 años. Buena parte de la cristiandad en Venezuela tiene, en mi opinión, un enfoque errado del propósito de Dios. Y ese enfoque quiero decírselos, para que hermana, y como es el último domingo del año, no me pegan unos minuticos más. ¿Sí, verdad? Ya me faltan 3 minutos. En 3 minutos no termino esto ni bueno, pues. Entonces, pero bueno, como es el último domingo y es temprano, ¿qué hora es? No, es temprano. Los cultos terminan a las 1:30, pero yo no me voy a alargar tanto. Me voy a alargar 20 minutos. 20 minuticos, ¿ok? 20 minutos, ok. Cónchale, último domingo del año. Esa fue la de verdadita fue la introducción. No es echando broma, esa es la introducción. Pero el cuerpo no es tan largo tampoco. Porque quise hacerlo conciso, para que no dispersarla al tema, ¿no? Entonces, hermanos, escuchen. El enfoque es importante. ¿Y qué enfoque ha tenido buena parte? No todos, ojo, no todos, pero gran parte de la cristiandad en Venezuela, en mi opinión, un enfoque errado. Han tenido un enfoque errado del propósito de Dios. Y ese enfoque es que Dios, el enfoque errado, este es el enfoque errado, que Dios existe para prosperarme y hacerme feliz a mí. Yo soy importante y Dios existe porque Él quiere bendecirme, prosperarme, hacerme feliz. Es el evangelio superficial que se predica en muchas partes. El fin de todas las cosas, es mi felicidad. El fin de todas las cosas es mi felicidad. Ese es el enfoque. ¿Ok? Y Dios es el medio. Vamos a suponer que este es Dios, el púlpito. Dios es el medio para lograr el fin, que es mi felicidad. Ese es un enfoque errado, equivocado, que puede llevarte a ti o a nosotros a perder la fuerza de la sal, la unción, el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, es un evangelio antropocéntrico, o sea,
centrado en el hombre. Yo soy el porqué de las cosas. El universo gira alrededor de mí. Y Dios hizo todo eso, vino, murió en la cruz por mí y todo eso para que yo sea feliz. O sea, Dios es como el genio de la botella, pues, que tú lo frotas y sale y da todos los deseos. No 3, infinitos deseos te quiero dar. Porque yo existo para ti. ¿Okay? Ese es el enfoque del evangelio de la prosperidad. Esto está que eso no, en general eso es así. Cuando el enfoque debiera ser yo existo, o sea, el fin de todas las cosas es, el fin de todo es glorificar a Dios. La gloria de Dios. Ese es el fin de todas las cosas. Y yo existo como un medio para lograr ese fin. Amén. O vamos a ponerlo al revés. El fin de todas las cosas es la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Y yo que estoy acá, yo existo para lograr eso. O sea, yo soy el medio. Yo soy el medio. Yo soy el medio para lograr este fin. ¿Ves? Entonces, si tienes esa perspectiva y ese enfoque, entonces, y eso está en tu corazón, y el Espíritu Santo es el que puede y debe hacer eso, entonces la sal no va a perder su sabor. Es una de las razones por las cuales la sal no va a perder su sabor. Una de las cosas, porque hay varias, ¿no? Entonces, la sal se hace insípida cuando el enfoque de la vida cristiana es en mí mismo, en mi felicidad, en mi visión, en mi prosperidad, en mi dinero, en mis planes, en mi futuro, en procurar mi fama a costillas de Dios, haciendo uso de Dios, utilizando a Dios, la iglesia, la unción, inclusive la unción del Espíritu, porque dice la Biblia que Dios da dones a los hombres y los dones son irrevocables. Y a veces las personas utilizan a Dios y los dones y todo, pero no para glorificar a Dios, sino para ellos sentirse mejor, atraer a sí mismos su propia felicidad, atención, etcétera, etcétera, aprobación del prójimo. ¿Okay? Entonces, en estos círculos evangélicos, ojo que no dije círculos cristianos, dije círculos evangélicos. En los círculos evangélicos es raro que se enseñe sobre el arrepentimiento. Es raro. Yo, mira, tengo años yendo a reuniones de pastores y eso. Jamás, ni una vez escuché la palabra o una prédica, lo que sea, sobre el arrepentimiento, sobre el negarse a sí mismo, el morir al yo, llevar la cruz, como dijo Jesús, ¿verdad? Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismo, llevar su cruz y seguirme, ¿verdad? Eso es discipulado 101, como dicen los americanos, discipulado 101. Eso, ¿me entiendes? No. Háblame de cómo alcanzar mi potencial, cumplir mis metas, de cómo tener éxito, de cómo vencer en los negocios. Claro, yo no significa que esté mal que se hablen de estas cosas. No está mal y está bien que alcances tu potencial, tus metas, todas esas cosas también, y debe ser así. Pero ojo, no debe ser el enfoque ni el objetivo del discipulado o de la enseñanza, ¿entiendes? No debe ser el enfoque, no debe ser el fin de la vida del ser humano en la tierra, sino el enfoque tiene que ser que Dios sea glorificado. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios es glorificado, uno va a ser, por resultado, vas a ser triplemente, infinitamente feliz. ¿Entiendes?
Así funcionan las cosas. Entonces, número 1, para que la sal mantenga su sabor, mantén claro tu enfoque. Amén. La felicidad siendo un producto o consecuencia del objetivo que es glorificar a Dios. Aun cuando glorificar a Dios conlleve al sufrimiento. Aún así, inclusive a la cárcel o a la muerte. Aún así, el discípulo experimenta un gozo y una felicidad inefable. Por eso es que en Roma, cuando ponían a los cristianos como antorchas, los empalaban y les echaban aceite y los prendían. Ellos, mientras morían, ellos cantaban. Cuando los crucificaban, ahí en el Coliseo de Roma, ellos cantaban gozoso. Y todo el mundo decía, la gente, los espectadores en el Coliseo, los romanos decían, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta gente tenga gozo y cante? Yo me pregunto a uno de esos hermanitos que le encanta el tema de la teología de la prosperidad, cuando medio algo le sale mal, yo no quiero nada con esta iglesia, yo me voy. No, yo voy a irme con no sé, voy a meterme a otra cosa. O abandona los caminos del Señor. ¿Cuántas personas no abandonan a Dios? O que tú los ves allá en el Boulevard Santa Grande cuando tú les predicas, no, que yo estoy apartado. ¿Y por qué estás apartado? Oh, bueno, porque tuve rollos y tal. Y bueno, yo pensaba que Dios me iba a ayudar y no me ayudó. Y bueno, yo pensé que Dios era diferente. Y yo veo que la cosa se me puso más difícil. Y entonces yo, no, pana, yo me olvidé. No cuenten conmigo para eso. No es esta cosa. Bueno, Dios es amor. Dios tiene que bendecirme. Si no estoy dispuesto. Entonces, hay muchos entre hermanos caídos o apartados, esos no son hermanos apartados, esos son personas que nunca entendieron el evangelio, nunca entendieron qué es ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, ¿verdad? ¿O son cosas mías? ¿Ah? ¿Sí o no? Es verdad, sí, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Entonces, hermanos, oye, hermanos, de verdad, ese es el enfoque. Tienes razón, hermano, pero todo esto es muy difícil. Yo lo que quiero es irme de este país. Yo me quiero ir del país. Bueno, hermano. Pero piensa lo siguiente, detente un poco y piensa. Justo en esta olla de presión que vivimos, justo en esa olla de presión en que te encuentras, es donde precisamente el Señor está haciendo su mejor trabajo, hermano. Su mejor obra en ti, en esa olla de presión, en esa dificultad, en ese calor, en esa candela. Es que Dios está haciendo, aunque tú te sientas muy mal, casi que no puedes aguantar más, pero Dios, sin que quizás te des cuenta, Dios está haciendo un trabajo grande en el espíritu, en tu interior. Siempre y cuando mantengas el enfoque que te estoy diciendo. ¿Ok? El Señor está trabajando. El Señor está suavizando. El Señor está moldeando. El Señor está como haciéndote más maleable, preparándote para asumir tu responsabilidad futura, actual y futura como líder. Porque llegará el tiempo donde tendrás influencia, tendrás dinero, tendrás poder, pero si estás debidamente procesado por Dios, no te dejarás corromper, como le pasó a la antigua generación. Amén. Hay muchos pastores que yo conozco que eran muy pobres cuando comenzaron en sus ministerios. Pobres, o sea, vivían en zonas marginales para acá, o sea, eran muy pobres, pero Dios les dio grandes ministerios. Pero cuando se les presentó la oportunidad de meterse unos cuantos billetes verdes en los bolsillos, se derritieron
ante el Dios dólar y se corrompieron. ¿Ves? Entonces no estaban preparados para esa prosperidad. Tuvieron que hacer chanchullo, mentir, hacer cantidades de cosas, perder su relación con Dios o seguir a otro Dios, porque es como tienen otros dioses, no es el Dios de la Biblia. Y dice la Biblia, el amor al dinero es raíz de todos los males, y por ello muchos se extraviaron en cuanto a la fe. Se extraviaron, dice la Biblia. ¿Okay? Entonces es un don muy poderoso. Pero si tú estás bien procesado, y esto actualmente en Venezuela te está procesando, nos está procesando, entonces cuando venga, tengas el liderazgo, la influencia, el poder, el dinero, porque las tentaciones van a venir. Mira, en otra Venezuela, en una diferente Venezuela, negocios, cuestiones, situaciones, contratos, cuestiones, oportunidades, y firma aquí, pero claro, el problema es que está una cosa ahí, ay, Señor. Yo sé que yo me puedo meter $500,000 con este negocio. Nadie se va a dar cuenta. Nadie lo va a saber. Todos lo están haciendo. Wow, qué difícil. ¿Qué hago, Dios mío? Bueno, de repente es la voluntad. Dios, como que Dios me quiere bendecir porque escuché al fulano de tal diciendo que la bendición. Bueno, a ver, racionalizar. Claro que sí, que uno también es muy legalista. Todo es la santidad, la integridad. No. Vivimos en el mundo. Vivimos en un mundo real. No. Además, mi familia, yo no tengo casa propia. Y esos $500,000, con eso estoy hecho. Y así ha pasado con muchos. No es que te puede pasar a ti, es que ya ha pasado. Y lo sé, porque yo conozco situaciones y yo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ¿qué es lo que Dios esperaría de ti hacer? Que tú digas, bueno, mira, yo sé que no tengo casa propia, yo sé que no tengo esto, pero yo no puedo hacer eso porque, wow, yo sé que Dios... Yo estoy aquí para glorificar a Dios, para buscar a Dios, para hacer su voluntad. ¿Cómo voy a hacer eso y romperle el corazón a Dios haciendo esa maldad? No, yo no puedo, no lo voy a hacer, ¿Ves? Esa es tu forma de pensar. Esa va a ser tu razonamiento en momentos de tentación, pero porque ya ha sido procesado. ¿Entiendes, hermano? Te les estoy diciendo esto porque eso se va a presentar. Y tienen que estar pendientes, ¿ok? Entonces, no hay un plan B, ustedes no pueden fallar, ¿me entienden? Entonces, cuando la gente sepa, la sociedad sepa que en la iglesia del Señor hay gente sana, hay gente santa, hay gente íntegra, hay gente inteligente, hay gente que son líderes, hay gente que no son religiosos, que son gente llena del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, que no se dejan corromper. ¿Qué va a hacer en la sociedad venezolana? Van a ser así, en sus marchas, preparados, listos, corre para las iglesias, porque ya están hartos de 40 años de democracia, 20 años de revolución bolivariana, yo digo 60 años, y ahora mira lo que estoy viendo ahorita. ¿Qué crees que va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la... Oye, pero eso va a pasar, un gran avivamiento va a venir, pero esos líderes, esa generación tiene que pasar por dificultades, como lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, no te puedes dar el lujo de fallar. No te puedes dar el lujo de fallar. Dios no tiene un plan B. Tú eres el plan. O sea, tú, esta generación de jóvenes,
y una generación que va a convertirse. El año 2019 va a ser un año de mucha conversión de jóvenes. Amén. En las universidades del país, en los liceos del país, estoy seguro que va a haber una gran cosecha de jóvenes. Entonces nosotros tenemos que prepararlos muy bien, hermanos, porque esos son muchachos con la esperanza por el suelo, y tú tienes que darles el ejemplo. Y cuando ellos pasen por tentaciones, no, yo pasé por eso, no hagas eso, no aceptes eso, cuidado, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. ¿Ves? Entonces, número 2, ahora vamos a meter chola, hermano, chola para que no me pase de 20 minutos. Entonces, número 2, para que la sal mantenga su sabor en esta nueva generación, Dios se propone probar tu fe. Amén. Dios va a probar tu fe y levantar el liderazgo que se necesita. Pero para eso tú tienes que estar consciente de lo que Dios se propone y aceptar gozosamente el proceso. Amén. Porque de repente Dios quiere y va a probar tu fe, pero tú lo haces como, uy, ya no aguanto este prueba que me tiene frito, ya no aguanto más, yo lo que quiero es salir corriendo. Bueno, Dios va a probar tu fe, pero con esa actitud no vas a ganar nada. Entonces, tú tienes que estar consciente de que Dios se propone a probar tu fe, pero tienes que aceptar gozosamente el proceso, la escuela, las pruebas y dificultades, para que Dios pueda hacer, trabajar, preparar la generación que nos toca influenciar. Él permite esta candela, que está difícil, sí, pero es en esa candela que el Señor se forjará su ejército, que hará retroceder la oscuridad, las tinieblas de este país. Amén. Lo hizo Dios con los 300 de Gedeón, ¿verdad? En el libro de Jueces. Y han habido otros casos en la historia. La sal que hay en ti mantiene su sabor por medio de la prueba de tu fe. Y es una prueba, es decir, la fe es probada para que sea aprobada. Vamos a leer primera de Pedro 1:6. Esta es la última escritura. Quizá tarde un poquito más de 5 minutos, pero 6 al 8. Del 6 al 8. En lo cual tengo 2 meses que no predico aquí. Entonces, 10 minuticos. Amén, bueno. En lo cual os regocijáis. Del 6 al 8, ¿ok? No lo puedes poner todo de 6 al 8 completo. No se puede. Bueno. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque, fíjate lo que dice, os regocijáis grandemente. O sea, la actitud tiene que ser una actitud de buena actitud, una actitud gozosa ante la situación. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, fíjate tú, para Dios, tu fe es más preciosa que el oro. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? El oro. El oro, ¿qué es lo que quiero? Es oro, plata, dinero, dólares. Pero Dios ni pendiente. Desde la perspectiva divina, Él está pendiente de que tú te regocijes, que en la prueba te dejes tratar, para que afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece. Entonces, nuestro enfoque, como es, el enfoque tiene que ser la gloria de Dios, y sabemos que Dios quiere que tu fe sea aprobada, que es más preciosa que el oro. Entonces tienes que valorar tu fe, tienes que valorar lo que Dios está haciendo en tu alma, en tu corazón. Valorar, aunque me falte los reales, la broma, eso va a venir, hermano. Dios no puede confiar riquezas si tú no estás procesado, porque Dios corre el riesgo de que se pierda también esta generación, y Venezuela no se puede dar ese lujo. ¿Entienden?
Por eso es importante que ustedes aprendan esto. Entonces, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Fíjense, en estos 3 versículos vemos varias palabras que es medio extraño verlas juntas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Por qué están juntas? Fíjate, afligidos, diversas pruebas, probado por fuego. Y en el mismo versículo, le amáis, os regocijáis grandemente, gozo inefable y lleno de gloria. ¿Ves? ¿Qué es lo que Dios nos quiere comunicar? Bueno, es obvio, ¿verdad? A través de esas dificultades, Dios produce algo poderoso y grande en nosotros. A muchos evangélicos las pruebas hacen que dejen de seguirle. El fuego los hace huir. El fuego hace que se rindan y abandonen la batalla y se aparten de los caminos del Señor. Ya saben, la razón es el mal enfoque. Pero a los demás, a los cristianos, a los hijos de Dios, las mismas pruebas, el mismo fuego, la prueba de su fe los hace avanzar y crecer. ¿Okay? Ellos asumen con intencionalidad este camino. Ya que ya Jesús había dicho, ya había advertido que sería estrecho, ¿verdad? Entonces Dios obra con su regocijo grande, su gozo inefable que te hace fuerte, aprobado y preparado para tu llamado, formar parte del nuevo liderazgo que va a cambiar a Venezuela. Entonces, número 3, para que la sal mantenga su sabor. Se me olvidó esta escritura, Santiago 1:2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez aquí, la prueba de vuestra fe. La prueba, pero ¿qué tienes que tener para que la prueba de vuestra fe pueda tener éxito? Para que la prueba de la fe sea exitosa, tienes que tener sumo gozo. Como dice 1 de Pedro 1, ¿verdad? Os regocijáis grandemente. Tiene que haber una buena actitud ante la situación que Dios está haciendo en tu corazón para que produzca paciencia y la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Esa generación va a poder hacer el trabajo en Venezuela, amén. Y lo va a hacer. Y por último, ahora sí, 1 de Pedro 1 del 13 al 16. 1 de Pedro 1 del 13 al 16. Este es el último punto. Por último, para que es el último punto y no va a tardar más de 5 minutos ahora. Es que no es difícil para mí predicar en media hora, especialmente si es el último domingo del año. Amén. Ahora sí, 5 minutos de verdad. Me cuesta calcular los tiempos, pero este es el último punto, pero es importante que lo escuchen, hermanos. Muy importante esta parte. Muy importante que la pasen, que entiendan esto. Yo sé que ha pasado bastante tiempo, pero quizás debía haber puesto el primer punto, pero lo puse de último. Pero es importante. Escuchen bien. Para que la sal mantenga su sabor, que Jesucristo sea tu mayor deseo. Jesús sea tu mayor deseo. Conocerle, adorarle y ser su amigo. ¿Ok? Leemos en el versículo 13 al 16, Primera de Pedro, o sea, donde estábamos antes. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, dilo conmigo, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Amén. No nos conformemos a los deseos
que antes teníamos, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, así que entendiendo que Dios, para prepararte para su servicio, está probando tu fe con diversas pruebas de fuego, te dice entonces en el versículo 13-14, léelo, ¿ok? Ceñid vuestro entendimiento. Ese es otro tema, pero lo voy a pasar por alto. Voy a seguir al 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿Cómo hacemos para no conformarme a los malos deseos, a los deseos de la carne? Normalmente, ¿qué hacemos para no conformarnos a los malos deseos? ¿Ok? Versículo 14. Porque esto es parte del entrenamiento que el Señor quiere traer. Y esto tiene que ser que Jesucristo tiene que ser tu mayor. Yo sé que es la prioridad, que tenemos que adorarlo, amarlo por encima de todo. Pero yo quiero que tú entiendas la palabra deseo. Deseo. Porque nosotros nos movemos, ¿por qué? Por los deseos. Nosotros hacemos lo que deseamos, ¿verdad? ¿Quién se va a comer un mondongo si no deseas comer mondongo? A mí no me gusta el mondongo. O hígado encebollado. A mí no me gusta el hígado. Por eso, por lo tanto, cuando voy a un restaurante y hay hígado, como no deseo el hígado, no me lo como. Pero si me ponen un lomito pis de Tarsilandia, así, un lomito pis, o un entrecote termidor, o ¿qué podría ser? Bueno, eso, un buen bistec con papas fritas y plátano frito. Eso me gusta, ¿ok? Y te lo comes porque es tu deseo, ¿sí o no? Bueno, entonces, hay buenos deseos y malos deseos. Ahora dice la Biblia, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. Y Jesucristo, nuestra meta debe ser que Jesucristo sea nuestro gran deseo. Estar con el Señor, acercarme a Él, tener comunión con el Señor, es mi gran deseo. ¿Cómo hago para no conformarme a los malos deseos de la carne? Normalmente lo intentamos, ¿verdad? Cuando nosotros los cristianos estamos siendo atacados con tentaciones y malos deseos de la carne, ¿qué hacemos? Lo intentamos. No lo voy a hacer. Dame un ejemplo de un deseo de la carne. Algo con lo que luchas. Un deseo fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuál pudiera ser? Te voy a dar, te ayudo. Pornografía, ese es fuerte. Según los expertos, el 50% de los hombres cristianos, no estoy hablando del mundo, de los no convertidos todavía, el 50% de los hombres cristianos, estoy hablando de Estados Unidos, es verdad, de Estados Unidos. Sin embargo, estos son cosas que yo artículos que leo, pues, y yo me entero, 50% del hombre cristiano. Sin embargo, quizá aquí sea menos, pero ¿por qué es menos? Porque no todos tienen acceso a internet, o tienen teléfonos inteligentes, o iPad, o ese tipo de cosas. O el internet es muy lento en donde viven, qué sé yo. Pero asumiendo que eso esté bien, probablemente serían los mismos porcentajes, porque el pecado es igual en todas partes del mundo, ¿o no? ¿O es que allá son más humanos que nosotros? Somos igual de humanos. Entonces, la pornografía, un ejemplo, pero hay muchas otras cosas, deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Entonces, inclusive entre pastores hay un alto porcentaje de esto.
De nuevo, ¿cómo hacemos para no conformarme al deseo de ver pornografía? ¿Qué hacemos? Intentamos no ver pornografía, lo intentamos, lo volvemos a intentar. No voy a ver porno, no voy a ver, no lo voy a hacer, no le voy a dar clic, que no le voy a dar clic. No, voy a salir con mis amigos, voy a hacer ejercicio, voy a hacer deporte. Eso ayuda, pero no soluciona la raíz del problema. Que ese es un deseo de la carne. Un gran, terrible y fuerte deseo de la carne que está arruinando muchas vidas. Porque la pornografía genera en el cerebro como estimula las áreas del cerebro que estimulan la droga, la cocaína. Por ejemplo, estimula zonas en el cerebro que hace la pornografía hace el mismo efecto. Es algo adictivo y destructivo. ¿Ok? Y eso tiene a muchos cristianos casi que neutralizados y casi que fuera de combate. ¿Cómo Venezuela va a lograr echar adelante con esa situación, con el 50% de los cristianos, hombres así? Y mujeres, bueno, de repente quizás esa no es la tentación, quizás sea otra cosa. Pero todo son deseos muy fuertes. Pero fíjate lo que dice la Biblia aquí, en el versículo del final, en el 16. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué es la santidad? Es andar, no es legalismo, no es así que tiene que ser rígido, no, es andar conforme al Espíritu, apartado para Él, dedicado a Él. Pero para estar apartado para Él y dedicado a Él de una manera efectiva, tiene que haber un elemento de deseo. Tiene que haber entonces un deseo por la presencia del Señor. Tiene que haber eso. Es algo que Dios tiene que orar. No, es que yo no quiero leer la Biblia, orar. Yo que prefiero una película. Bueno, a mí me pasa, pero uno tiene que luchar con esos deseos de la carne. Yo prefiero ver esto, yo prefiero ver ahí Friends. ¿Me entiendes? Es más, uno se relaja, ¿es pecado ver Friends? No es pecado ver Friends. No, porque la santidad no se trata de eso, de un legalismo, pero se trata de andar conforme al Espíritu, apartado para Él, y eso implica un deseo. Entonces, cuando la Biblia dice sed santos porque yo soy santo, implica que el Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Santifica. Entonces el Espíritu Santo obra para que tú seas santo y tengas un deseo y que tú des una respuesta definida y anticipada por Dios, que sea el amor, la adoración y la obediencia. ¿Qué busca Dios en el corazón de sus discípulos? ¿Qué le trae gran alegría, gozo y regocijo a Dios? Un genuino deseo por su persona. Un anhelo por su presencia, un deseo de estar con Él, un deseo de tener comunión con Él. Y ese deseo puede y debe ser cultivado por medio del Espíritu Santo. Porque no es que yo digo, bueno, yo decido tener un deseo ahora por el Señor y Eso no funciona así. Eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra, pero tú le pides al Espíritu Santo que lo abra. Te abres al Espíritu Santo. Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero tener un mayor acercamiento contigo. Quiero que tú pongas un mayor deseo en mí por ti. Yo tengo esta carne que se opone, pero ayúdame. Espíritu de Dios, tal. Entonces el Espíritu Santo, como ve tu deseo y tu oración, entonces el Espíritu Santo puede y quiere, pero también está el hecho de que tú se lo pidas. El Espíritu Santo lo hace por la gracia de Dios. Entonces, escucha bien, hermanos. El deseo por Él va a ir creciendo. Amén. Entonces, vas a querer leer más la Biblia, meditar más la palabra, orar, adorar al Señor, tener comunión con Él. Ese deseo por Él va a ir creciendo. ¿Ok? Y cuando el deseo por Él, cuando deseo por el Señor, por comunión con Él, sea mayor
que los deseos de la carne o los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, ejemplo, pornografía, entonces ya, ¿qué pasa con la pornografía? Empieza a debilitarse. Ese deseo de la carne empieza a debilitarse. Entonces la pornografía pierde su poder. ¿Por qué? Porque hay un deseo mayor que suplanta el deseo de la carne. Entonces no es fuerza de voluntad. Eso no ayuda mucho, pero con arrepentimiento. Señor, perdóname que yo caí en una pornografía. Perdóname, Señor. Dios te va a perdonar, hermano. No sientas que Él no te va a perdonar, que tú eres una persona que está sucia o devaluada o lo que te puedes pensar. El diablo también pone esos pensamientos en uno. No. El Señor quiere que nos arrepintamos. Primera de Juan 1:9 y luego pídele a Él que un genuino deseo por su persona gloriosa y de su presencia, donde hay plenitud de gozo, hace que ante la tentación de hacer clic, tú puedas resistir, porque el deseo del poder mayor te aparta y te aleja de la pornografía. Amén. Entonces no es por tu capacidad, sino por el Espíritu Santo. Eso es importante porque sé que esto es grados de epidemia. El tema por eso lo menciono, el tema de la pornografía. Y eso trae mucha condenación después y la gente, los cristianos son muy altamente inefectivos. No pueden escuchar la voz de Dios correctamente, no se metan en la presencia de Dios, no fluyen en la unción del Espíritu Santo. Entonces son casi como que neutralizados. ¿Quién quiere hacer aquí un cristiano neutralizado? No, ¿verdad? Bueno, entonces hay que ponerle atención a estas cosas. Todo es tener un mayor deseo por Él. Entonces vamos a orar. Señor, gracias porque tú has llamado a esta generación, Señor amado, para ser